Hola, bienvenidos a la solución de los problemas pre-examen. En este video estaremos analizando los problemas de preparación a donde vamos a ver un problema asociado a la parte de cuántica y otro de oscilaciones. En el caso de cuántica, vamos a ver un problema asociado al principio de incertidumbre de Heisenberg, que muestra como la incerteza que uno puede medir y la que uno no. Y respecto a la velocidad y a la posición o al tiempo y a la energía de una partícula. En este caso nos piden para una región confinada de orden de magnitud de 10 a la menos 14 analizar qué pasa con la velocidad para un protón y para un electrón en esta región. Recordando que tenemos dos ecuaciones para este principio, una que dice que delta E por delta T es mayor o igual a h barra medios, y otra que es delta X por delta B es mayor a h barra medios, por la variación de momento, es mayor a h barra medios. Ok, entonces en este caso, como el problema nos dice que sabemos la variación de posición y queremos saber la variación de velocidad, recordamos que la variación de momentum es la masa por la variación de velocidad. Entonces, masa por variación de velocidad y delta X. Como ya sabemos el orden del delta X, podemos despejar delta B de forma que dejemos todo en función a datos conocidos, que sería la constante de Planck, h barra normalizada, h barra, m y delta X, que en este caso m sería la masa del protón o del electrón. ¿Ya? Entonces, continuando con esto, recordamos que nuestros valores de delta X, recordamos que C es igual a 3 por 10 a la 8 metros partido en segundo, que es lo que nos va a indicar qué orden de magnitud indica una velocidad relativista. Si es mucho menor, no es relativista; si es cercana o mayor, no es relativista, es relativista. Para velocidades delta V mayor a la velocidad de la luz, la interpretación es que simplemente se podría medir esa velocidad si hay una velocidad mayor a la velocidad de la luz, que claramente no va a pasar. Entonces, para cualquier velocidad que tenga el electrón, no se va a poder medir. Recordamos que el valor de h barra es 1.05 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Podemos empezar a reemplazar los datos, o una vez determinados los datos del protón y del electrón. Para el protón, recordar que es mucho más masivo que el electrón. A pesar de que tienen la misma carga, las masas son distintas, y eso es lo que nos va a indicar la diferencia en este principio de incertidumbre. Para el protón es 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos, y para el electrón la masa es de 9.11. La masa es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es decir, hay aproximadamente 4 órdenes de magnitud entre una partícula y la otra en su masa. Ahora, usando la fórmula anterior para la variación de velocidad, podemos simplemente decir que delta X es igual a 10 a la menos 14 metros, y delta B para el protón simplemente reemplazamos los datos, quedando 5,25 por 10 a la menos 21 metros
por kilogramo partido en segundos. Y esto lo dividimos en la masa. Esto es partido en segundos. ¿Ok? Entonces esto partido en la masa del protón, que es 10 a la menos 27 kilogramos. Y para la masa para la velocidad del electrón el análisis es exactamente el mismo, pero con la masa respectiva. La constante que puse arriba es simplemente la constante es delta x, h barra y el 2 que dividía juntas, y abajo es la respectiva masa del protón. ¿Ok? Con esto la velocidad del protón, la variación de velocidad del protón que permite medir el problema va a ser 3.28 por 10 a la 6 metros partido en segundo, y la variación de velocidad del electrón va a ser 5.76 por 10 a la 9 metros partido en segundo. Si nos damos cuenta, el orden de magnitud de la velocidad del protón es del orden de 100 veces menos que la velocidad de la luz, lo cual es bastante menor, a pesar de que está muy rápido, es súper poco en comparación. Y en el caso del protón es 10 veces más, aproximadamente, un orden de magnitud. Y con esto nos damos cuenta que la única forma de medir la velocidad del electrón de forma correcta en esta región es si la velocidad del electrón fuera más rápida que la luz, lo cual claramente no va a pasar, ya que una partícula con masa entonces no va a superar esta barrera. Entonces se mantiene a velocidad relativista y no se va a poder medir, pues ya que incumpliría el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y en el caso del protón, como es mucho menor, va a haber velocidades en esa región donde sí se van a poder medir las variaciones de velocidad. Entonces la variación de velocidad del protón es no relativista y la variación del electrón es relativista, ya que lo estamos comparando directamente con la velocidad de la luz. Okay. Entonces ahora vamos a pasar a la parte B, donde es un problema de niveles de energía y de energía de un fotón. Para esto recordemos que la energía se conserva, es decir, cualquier energía recibida o emitida por el sistema se va a representar perfectamente en el fotón o emitido o recibido. Y esto se va a reflejar para cualquier problema que tenga niveles de energía, como un átomo, como un pozo de potencial cuadrado infinito, un pozo de potencial, un oscilador armónico cuántico, y en general cualquier cosa que se pueda representar como niveles de energía cuantizados. Ahora, en este caso nosotros vamos a partir de que la energía de un fotón va a ser igual a h por f, que es la ecuación de Planck. Y f, recordemos que es c partido en lambda, entonces la energía de un fotón es h por c partido en lambda. En este caso, dependiendo si es emitido o recibido, vamos a usar un módulo en cualquier caso y va a ser igual a la variación de la energía de los niveles del electrón o de la partícula que estemos analizando. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos reemplazar y despejar el lambda para que nos quede en funcionar la energía, que es el dato que tenemos ahora. ¿Ok? Entonces lambda nos queda como h por c partido en el módulo de la variación de la energía. Importante que es el módulo, ya que la energía o es entregada del sistema o es emitida del sistema, pero el fotón siempre va a tener una energía positiva. Ya. En este caso, para lambda 1, la variación de energía es 4 electronvolt menos 1 electronvolt.
y arriba queda la constante H por C. Ya, recordemos que la energía debe ser aplicada en joules, entonces recordemos que un electronvolt es 1.6 por 10 a la menos 19 joules por C por los coulombs multiplicado por el electronvolt da joules, así que recordemos que un joule es 1,6 por 10 a la menos 19 electronvolt. Dicho eso, podemos reemplazar con H igual a 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y C es igual a 3 por 10 a la 8 metros. En este caso da 3 electronvolt por 1.6 por 10 a la menos 19 da 4.8 por 10 a la menos 19 joules, electronvolt por coulomb. Y lambda 1 va a ser simplemente va a valer 4 por 10 a la menos 7 metros, que equivale a 400 nanómetros. Esto equivale a una longitud de onda cercana al rojo. Ya, para lambda 2 hacemos el mismo desarrollo, solamente que ahora la diferencia de nivel de energía va a cambiar ligeramente, que en este caso son 2 electronvolts, y al multiplicarlo por 1.6 por 10 a la menos 19 da 3.2 por 10 a la menos 19, dando aproximadamente 6 por 10 a la menos 7 metros, que equivale a 600 nanómetros, o sea, lo siento, el 400 nanómetros es azul y 600 nanómetros es rojo. Esa es una pequeña confusión. Y ahora H por C en el último nivel de energía es simplemente 1.6, ya que pasa de 2 electronvolt a 1 electronvolt. Y esto da simplemente 1.2 por 10 a la menos 6 metros, que equivale a 1200 nanómetros, lo cual es infrarrojo. Entonces, este problema, que para este tipo de átomo, el entregar un fotón azul a este problema, a este átomo en estado base, de un fotón de 600 nanómetros, de 400 nanómetros, nos va a entregar dos fotones, uno de 600 nanómetros al pasar de 3 a 2 y uno de 1200 nanómetros. Esto, como mencioné antes, el 400 nanómetros es azul, 600 nanómetros es rojo y 1200 es infrarrojo. Ya. Entonces, dicho eso, vemos que un fotón azul tiene mucha más energía que uno rojo y uno infrarrojo. Ahora, para pasar a la segunda pregunta, que abarca el tema de oscilaciones, conservación de energía igualmente, y un poco de dinámica de oscilaciones forzadas, podemos analizar este tipo de problemas. Entonces vamos a ver la P2 de oscilaciones. Tenemos una masa 1, M1, o sea, M2
sujeta a un resorte a una altura I0, y en la base hay un resorte M1, una masa M1 ambas puntuales, y entre ellas se separa una distancia I0, donde I0 es menor al largo natural, es decir, está comprimido. Y nos piden determinar el tamaño de I0 o la distancia de I0 tal que el resorte no se despegue, la masa M1 no se despegue del suelo. Entonces uno lo primero que pensaría es usar dinámica, pero al usar dinámica está el problema de que estamos analizando dos tiempos distintos, y a no ser que queramos integrar, cosa que igual es un poco más complicado, la solución va por otro lado. En este caso recordemos que estamos trabajando con un resorte y aparte tenemos un potencial gravitatorio sujeto a la masa M2. Entonces esta masa M2 está con un potencial M2 por G por I0, y aparte tenemos el potencial elástico que depende de la elongación del problema. Entonces la energía inicial, como mencioné, va a ser la masa 1 la masa M1 tenía cambiado el dibujo. La masa M1 está a una altura I0 y está afectada por el potencial gravitatorio, es decir, está a una altura I0 ya que consideramos que son puntuales, y además tenemos este potencial K medios de I0 menos 0 al cuadrado. Y EF va a ser igual a, otra vez, M1 por G, M1 por G por L, ya que justo en ese momento empieza a cambiar la fuerza, el sentido de la fuerza, esto es haciendo el análisis, y le sumamos la energía potencial, o sea, la energía cinética, ya que esta es la condición de despegue. Ahora, la condición de no despegue es que esa velocidad sea 0, ya que para cualquier otro caso la velocidad distinta de 0 va a ser que se esté moviendo en respecto al suelo. Entonces la condición de despegue es justamente eliminar ese término. Entonces finalmente M1 por G por I0 menos L más K medios I0 menos L cuadrado igual 0, que es la ecuación que obtenemos al igualar las energías. Vamos a obtener primero que I0 igual a L, el primer cero de esta ecuación, y el otro va a ser que M1G más K medios I0 menos L es igual a 0, que en este caso L y 0 va a valer 2M1GK, L menos 2M1GK, perdón. Es decir, I0 puede, sin que se despegue, puede estar en cualquier posición tal que esté entre L y L menos, o sea, L menos 2M1G, perdón, K y L. ¿Ya? Entonces, si está entre estos dos intervalos, en este intervalo, no se va a despegar, ya que vamos a tener que, si está a una altura mayor que L, cuando caiga se va a comprimir lo suficiente para después volver a salir volando cuando vuelva a subir, y cuando esté a una compresión menor va a tener la suficiente energía acumulada del resorte para después despegarse. Entonces esta es la parte A.
la cual está solamente enfocada al uso de energía. Entonces con esto podemos continuar a la parte B, que nos dicen que ahora el suelo empieza a moverse de forma periódica, ya sea porque exista un terremoto o cualquier otro fenómeno, y nos piden condiciones para A0 y omega tal que no se despegue el suelo. Entonces, escribiendo las ecuaciones de movimiento para M1, que en este caso queda de esta forma, suponiendo que no se despegue el suelo, y M2G menos K y 1 menos I2, que es la compresión del resorte más el movimiento que mueve esta distancia también, omega t, seno de omega t, más la normal. Entonces la condición de despegue es la normal menor o igual a 0, es decir, no está despegándose. Y con esto, usándole la segunda ecuación, obviamente partiendo de la condición de equilibrio que vamos a usar más adelante, podemos escribir esto de la forma de la siguiente forma. Centrémonos en la ecuación de M2, ya que es la que tiene la normal, y vamos a poder, y aparte de eso vamos a despreciar la aceleración, ya que queremos la condición mínima a la cual esté despegándose, es decir, justamente esté con una aceleración 0 y empieza a despegarse. Entonces tenemos esa condición y vamos a usar que omega debe ser, aparte omega debe ser distinto de la frecuencia natural en este caso de la masa M1, ya que M1 representa un movimiento armónico, M2 simplemente sigue, a priori creemos que siga solamente el movimiento del suelo, y la partícula M1 simplemente va a seguir un movimiento forzado de alguna forma. Okay. Entonces quedamos menos M2 menos M1G más K A0 seno de omega T. Esto I1 menos I2 lo tomamos como la posición, la conversión de equilibrio, que en este caso es M1G partido en K, que es simplemente por el efecto del peso de M1. Y esto vamos a igualarlo a la normal, ya que estamos igualando que I1 punto es igual a 0, por lo menos. Es decir, se está despegando sin aceleración. Y aparte vamos a acotar esto por un seno de omega t, o el seno de omega t por 1, ya que queremos que sea para todo t en particular. Vamos a acotarlo por A0. Acá la condición está al revés. La condición de no despegue es que la normal sea mayor o igual a 0, es decir, haya una fuerza de contacto. Entonces de esta forma nos queda la desigualdad al revés, y aparte podemos acotar por arriba por K0. Entonces nos queda M2G menos M1G más K0 mayor o igual a 0. Entonces ahora despejamos a 0 y nos queda que A0 debe ser mayor a M1 más M2 por G partido en K.
y esta es la condición para hacer. Entonces con esto tenemos dos condiciones para que no se despegue, que A0 debe ser mayor a esta magnitud M2 más M1G partido en K, y teníamos nuestra otra condición de la frecuencia.